primera pregunta, ¿cuánto gozo y felicidad tienen ustedes en su matrimonio? Lo primero que tenemos que entender y aprender y preguntarnos qué es felicidad y también qué es gozo. Entonces vamos a explicar esto un poquito para que ustedes puedan direccionarlo hacia su matrimonio y puedan decir, ¿es mi matrimonio feliz? ¿Estoy siendo feliz en mi matrimonio? Ok, ¿qué también podemos incluir en esta pregunta de la felicidad? ¿Qué es felicidad duradera o eterna? ¿Ok? Podemos hablar de una felicidad, ¿verdad?, temporal, pero que a largo plazo trae infelicidad. O después de esta vida trae infelicidad. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Pero lo importante es que veamos que, por ejemplo, a veces vemos una persona que es feliz porque roba dinero y tiene mucho dinero y vive por muchos años con ese dinero y vive cómodo y es feliz. El problema está, esa felicidad o esa maldad fue felicidad o será felicidad mañana, en un año, después de esta vida, y eso es lo que tenemos que pensar. Primero concentrarnos en una felicidad que sea duradera o eterna, que te haga feliz aquí en la tierra y también te haga feliz después de esta vida. ¿Ok? La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Esto lo dijo la doctora Miriam Rojas. Y también aprendemos de Epícteto, que Epícteto fue un filósofo griego quien vivió la mayor parte de su vida como un esclavo en Roma, quien dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Y podemos concentrar la felicidad en esto, ¿verdad? No es precisamente la felicidad lo que te pasa, sino cómo ves lo que te pasa. Y eso te lo puedo explicar con un ejemplo muy facilito. Por ejemplo, llovió, cayó un palo de agua. Entonces, de repente para una persona, esa lluvia fue un obstáculo y fue muy mala para ella y la hizo muy infeliz porque no pudo ir a trabajar, ¿verdad? Y de pronto para mí, esa lluvia es una felicidad porque yo sembré unas semillitas hace unos 3 días y con esta agua ahora se van a reverdecer. Entonces, no es la lluvia lo que te hace feliz o infeliz, sino lo que estás viendo, lo que tú estás pensando acerca de esa lluvia y lo que te está causando. ¿Ok? Bueno, la manera correcta de interpretar la felicidad es con la visión de la eternidad, del futuro. Y el Evangelio de Jesucristo, por eso es que te hace feliz, porque tienes una esperanza en una resurrección, en una vida con tu familia, en una vida mejor. Si obedeces los mandamientos, y entonces eso te da fuerza para ser feliz no solo aquí al guardar los mandamientos, sino uh, con la esperanza de que algún día vas a tener un cuerpo perfecto y que vas a poder lograr la perfección. Muy bien, la felicidad está ligada a la calidad de tus relaciones sociales íntimas. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la intimidad porque este es parte de este curso que estamos viendo, ¿verdad? Mira, la intimidad son relaciones personales y son cruciales para el ser humano. La necesita el ser humano. La intimidad envuelve el amor, el afecto, el cuidado, un anexo profundo a un amigo, a una esposa o a un familiar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se desarrolla esta intimidad? Generalmente cuando conocemos a una persona o cuando nos gusta una persona del sexo opuesto, o cuando estamos buscando novia, o cuando estamos tratando de tener una intimidad con algún familiar o alguna persona, eso siempre empieza, mira, hablando de ti mismo, eh, para darte a conocer a la otra persona. ¿Quién eres? Tus logros, qué te gustas, qué hace, etcétera. También hablan de lo que no les gusta. Una vez que ya se han conocido un poco y que se han hablado ya de todo lo que les gusta y lo que hace, entonces viene una parte en la que déjame bajarle volumen a esto. Viene la parte en que empieza a hablar lo que no te gusta. Y empieza a hablar de tu familia, del pasado, de fracasos, situaciones vividas y te extiende un poco más profundo hacia más como tú eres. Sin embargo, todavía no hablas de tus debilidades, sino de estas cosas que están alrededor tuya.
Y por último, una vez que ya te conoce más la persona, entonces ya por motivo de que tus debilidades te vuelven vulnerable, ¿verdad? Entonces es lo último que dices, porque esta vulnerabilidad puede hacer que la otra persona puede hacerte perder la intimidad con la otra persona, o esa persona puede utilizar esas debilidades que tú les contaste que son tuyas para tomar ventaja de ti o para usarla y hacerte daño. Ahora, es importante que aprendas que esta intimidad es la que mantiene el matrimonio, y eso lo vamos a hablar más adelante, pero esto tiene que empezarlo a trabajar y mantener haciéndolo durante todo tu matrimonio, porque tiene que ir profundizando esta intimidad. ¿Ok? Muy bien, ahora, ¿qué palabras identifican que eres feliz y que tienes intimidad? Mira, gozo, amor, confianza, empatía con la otra persona, amigo confidente, llorar, reír, temer, sufrir juntos, paz, y que a la otra persona le importa lo que a ti te importa, ¿verdad? Eso identifica que tienes intimidad con esa persona. Ahora, vamos a hablar un poquito de amor a primera vista, porque esta es una parte muy importante del matrimonio, ¿verdad? En realidad, el amor a primera vista no existe, y las personas dicen, no, sí existe, pero científicamente eso no existe. Lo que existe es que son hormonas que son segregadas por orden del cerebro, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar de esto en otra sesión, pero prácticamente el cerebro es el que decide segregar estas hormonas, ¿verdad? Que son las manos te sudan, el corazón y los pulmones trabajan más rápido, tienes sensación de felicidad, sensación de alegría, empatía, sociabilidad, y deja de ver los errores de los demás o los minimizas y se enfoca solo en las personas y en algunas partes y órganos del cuerpo que se paralizan para poderse enfocar en algo. Logras un enfoque muy profundo en otras cosas, no solamente en la persona por la que estás sintiendo esto. Por supuesto, este amor a primera vista también no solamente es el cerebro quien da la orden de que estas hormonas se suelten, porque no eres tú, es el cerebro que lo hace. El cerebro ve el ambiente donde tú estás, ¿verdad? Está propicio, la música, lo que estás oyendo, lo que estás sintiendo en ese momento y lo que estás viendo. Ves la persona del otro sexo y o ves la persona que te atrae y el cerebro suelta estas hormonas y esas hormonas son lo que hacen lograr todos estos sentimientos que están aquí, y vamos a hablar de esas hormonas ahorita mismo. Mira, esas hormonas se llaman serotonina, oxitocina y la dopamina. ¿Ok? Simplemente tu cerebro, ¿verdad? Logra ahorita que oiga la chona van a ver cómo se va a venir en friega. Oh, el Tom ya está aquí. ¿Ok? Simplemente tu cerebro, ¿verdad? Logra perdón. Tu cerebro logra captar por medio de la vista, el olor o el oído una situación o una persona, también el ambiente que estás pasando, y ese cerebro dice, sí, con esta persona, eso es natural, por supuesto, acuérdate que eso no lo creas tú, eso está hecho para poder prevalecer la raza humana, ¿verdad? Entonces este cerebro manda esas hormonas y hay todos estos cambios en tu cuerpo y en tu cerebro, ¿verdad? Vamos a hablar de esos cambios, ¿verdad? La serotonina, ¿qué hace? ¿Verdad? La serotonina se conoce como la hormona de la felicidad, porque esta hormona genera una sensación de que estás feliz, que estás relajado, satisfacción, te relaja, perdón, te da satisfacción por lo que está alrededor tuyo, aumenta la concentración y la autoestima. O sea, tienes que tener en cuenta que no es la situación que estás viviendo lo que te hace sentir estas cosas. Es estas hormonas que el cerebro mandó a desprender a tu cuerpo, ¿verdad? Que te hace sentir estas cosas. Muy bien. La oxitocina también ayuda en el relajamiento de tu cuerpo, te da confianza en otras personas, aumenta tu confianza en los demás, te da empatía
un sentimiento de ponerte en lugar de otras personas, te da una estabilidad emocional y te da una interacción social, y inclusive las personas que no eran socialmente capaces, cuando esta hormona baja se convierte en una persona súper social, y también es una hormona que te da felicidad. Y es por eso que cuando una persona está enamorada, nosotros nos damos cuenta porque llega al trabajo saludando a todo el mundo, ayudando a otras personas y comprendiendo a otros, y da una confianza y una cosa que es inexplicable a veces para nosotros. ¿Qué le pasó a este? Bueno, se enamoró anoche. Ok, es porque tiene esa oxitocina en su cuerpo. La dopamina, que es la última que vamos a hablar, es una que te ayuda a sentir placer, te ayuda a enfocarte. Por lo tanto, en el trabajo te va súper y no dormiste toda la noche, pero en el trabajo llegaste, ¡pum!, como un avión. Ves las cosas interesantes, que esto voy a hablar ahorita un poquito, te motiva a hacer cosas que antes no estabas motivado a hacer, y te da una motivación increíble, un deseo de vivir muy grande, te da un estado de ánimo, te lo crece. También es una hormona que controla el sueño, porque a veces duras hablando con tu novia hasta las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana te vas a trabajar y llegas allá con ese ánimo, ¿verdad? Y también controla el ritmo cardíaco. Es importante que aprendan que te hace ver las cosas interesantes, porque los problemas con estas hormonas es que no te dejan ver los errores de otras personas, porque mira, por eso es que le das confianza y tienes esa confianza hacia ellos, y por eso es que eres empático y eres social, y no te deja ver eso. Y esto es lo que hace que no te deje ver en la persona que estás conociendo, o la novia que te acabas de tener, o la muchacha que te acabas de encontrar, o el hombre que acabas de ver, no te deja verle sus defectos. Y si los ves, los aceptas, no tienes problema, tienes una confianza increíble. Y a veces tú tenías una meta de que querías un esposo de una manera, y que tu esposo iba a ser de esta manera, pero cuando te llegan estas hormonas eso no vale. E inclusive esto sucede en las personas que son casadas, que a veces le bajan estas hormonas por otra persona, y entonces hasta no ven que van a perder su matrimonio, o que sus hijos ahora van a sufrir, ¿entiendes? Ya no le hacen caso a esas cosas, porque todo lo ven interesante, tienen una motivación increíble, y se enfoca simplemente en esa felicidad que estás sintiendo en ese momento. Entonces, cuando estás de noviazgo, tú tienes que tener cuidado con estas hormonas, aunque ya cuando vengan está muy, muy difícil de controlarlo, y a veces estás viendo los defectos, pero no piensas que te van a hacer efecto, porque piensas que lo que estás sintiendo lo vas a sentir toda tu vida, pero no. O vamos a hablar un poquito de que estas hormonas después de 17 meses ya no vienen más, ¿ok? Vamos a aplicar un poquito, ¿verdad?, sobre la atracción y la intimidad, ¿verdad?, que es lo que se conoce con amor. Esta atracción, que es lo que estamos hablando ahorita, que son estas hormonas que te bajan, ¿verdad?, a tu cuerpo, más la intimidad que empiezas a tener con esta persona cuando empiezas a hablar con él o con ella, y comienzas a contarle de tu vida, esa persona de la vida de ella, y comienza a ver a hablar de sus debilidades, de su cuento, de las cosas aquí, de su familia, sus logros, sus fracasos y todo eso. Se logra esta intimidad, y esta atracción con esta intimidad se vuelve, y es lo que se conoce como estoy enamorado de esta persona, esta es la persona de mi vida, ¿verdad? Y sea lo que no te deja ver, como dije, no te deja ver nada, y aceptas a la persona como es en ese momento, y en ese momento no te importa, y tienes unas debilidades tremendas, pero precisamente eso está hecho para eso, para que se pueda reproducir la raza humana. Sin embargo, las estadísticas y los estudios han descubierto que esta atracción y este derrame de hormonas solamente dura 17 meses. Después de estos 17 meses que te casaste, ¿verdad?, si no tienes esta intimidad profunda y ese amor y ese cariño y ese conocimiento y ese compartir que tienes con esa persona no está arraigado, el matrimonio termina. ¿Ok? Y es cuando comienzan los problemas, empiezas a ver, ya se fueron las hormonas, ya estás viendo los problemas, resulta que te casaste con una persona que tiene muchas debilidades que a ti no te gustaban, pero no la había visto por estos
benditas hormonas que están acá, y ahí la empiezas a ver, ¿verdad? Y empiezas a ver todas esas debilidades y es cuando tú dices ya no aguanto más, ¿verdad? Ahora, voy a hablar un poquito sobre la atracción y la intimidad cuando la atracción pasa primero y la intimidad después. Generalmente esto pasa cuando conoces a la persona ahí en el sitio, no a través de internet ni nada de eso. Sino algunos se conocen en un bar, en una fiesta, en una iglesia, en la escuela, y conoces a la persona y ¡pum! Vino esas hormonas. Y mira, eso te convierte en un galán sin darte cuenta, ¿verdad? Que eres tan atento y tienes tanta empatía y tanta sociabilidad que a la otra persona también le puedes hacer que le bajen esas hormonas, ¿verdad? Esa atracción los hace que empiecen a salir, que tengan cita, vamos a la fiesta, vamos al cine, vamos aquí, y comienza a haber una intimidad, ¿verdad? Y entonces es lo que convierte esto en un amor, un matrimonio y lo que va a pasar después, ¿verdad? Por supuesto, la parte de las hormonas se va a ir disminuyendo, ¿verdad? Porque ya el cuerpo no la va a ir manda, el cuerpo la manda y cada vez va a ir reduciendo la dosis para que llegues a ser el verdadero tú. Cuando llegue ese momento, que son 17 meses, la intimidad entre tú y tu esposa debe haberse edificado para que se comiencen a resolver los problemas cuando empiecen a salir y las cosas que no le gusta a aquella, no le gusta al otro, y que lo piensen a solucionar y tengan una confianza muy grande. Muchos de los matrimonios se salvan porque en esos 17 meses viene un hijo. Y entonces, a pesar de que se van estas hormonas, las dos personas centran su atención hacia ese nuevo ser que vino a la familia y se preocupan en él y tienen una meta ya en conjunto y aumenta esta intimidad, ¿ves? Porque están entre los dos enfocados en el bienestar de una nueva persona, ¿verdad? Que vino. Ahora, si no hay intimidad, aunque venga un hijo y vengan dos, eso va a traer solo problemas y se va a acabar el matrimonio. Vamos a hablar un poquito de los que se conocen en línea, ¿verdad? Los que se conocen en línea, aquí están, que empiezan con la intimidad, porque empiezan a conocerse uno al otro y a hablarse y a contarse y cuenta y todavía no se han visto. Claro, esto sí se están diciendo la verdad, porque si están mintiendo en la internet, entonces cuando te encuentres no hay una verdadera intimidad. Pero fíjate que estos matrimonios ya se han descubierto que son los que duran más y prevalecen, porque con esta intimidad ya está fortalecida la relación, solamente falta que se reúnan los dos y fortalecer esa atracción donde pueden ser la base para un buen matrimonio. Sin embargo, a veces se crece esta intimidad y cuando llega la persona no te atrae mucho, pero ya tienes una intimidad tan grande que el matrimonio sobrevive aunque la persona tenga algunas cosas que a ti no te atraían, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar un poquito de los mandamientos.